De seguro has escuchado a alguien decir tengo gastritis, o inclusive has sido tú, pero si te dijera que no tiene gastritis, ¿qué me dirías? Hola, soy el Dr. Vargas, te invito a que te quedes y me dejes explicarte el porqué. La gastritis es la inflamación de la mucosa que recubre las paredes del estómago y a su vez el revestimiento del estómago contiene células que se derivan enzimas y ácidos que ayudan a la digestión y que cuando se inflaman ocasionan molestias. Algo importante que todo el mundo debería saber es que la gastritis tiene una gran variedad de causas, pero para confirmarlo se necesitan pruebas histológicas. Como te había dicho al comienzo del video, este término ha sido muy mal usado. Hay personas que confundimos la epistralgia, que es el dolor en la boca del estómago, o las úlceras péptidas, las cuales son las llagas que aparecen en el recubrimiento del esófago, estómago o el intestino delgado, con la gastritis. Las causas más frecuentes de la gastritis son los procesos infecciosos y a su vez podemos encontrar también otras causas no tan comunes como lo son la amiloidosis, que es la acumulación de proteínas amiloides, y la sarcoidosis, que es el crecimiento de pequeños grupos de células inflamatorias en diferentes partes del cuerpo. Quiero decirte que es importante lograr diferenciar la gastritis a las gastropatías, debido a que la gastritis requiere un hallazgo histológico y las gastropatías pueden tener diferentes causas como la gastropatía isquémica, gastropatía diabética o la gastropatía por el consumo indiscriminado de los antiinflamatorios no esteroideos, como lo es el naproxeno, el ibuprofeno, el levometacina, diclofenaco, peroxicam, entre muchos más. Estos medicamentos son una de las causas más grandes de la gastropatía debido a que son un grupo de medicamentos ampliamente usados para tratar el dolor, la inflamación y la fiebre. Si tú quieres saber si tienes gastritis, debes hacerte esta serie de preguntas. Número 1. ¿Tienes ardor en la boca del estómago? Número 2. ¿Eructos? Número 3. ¿Sensación de plenitud gástrica? Y número 4. ¿Ardor después de digerir los alimentos? Si la respuesta a todas estas preguntas es definitivamente un rotundo sí, déjame decirte que es posible que sufras de la gastritis. Ahora bien, la gastritis se puede clasificar según la duración de la patología y según los síntomas y sus consecuencias. Según la duración, la gastritis puede ser gastritis aguda, que suele ser causada por el consumo prolongado de algunos fármacos como el ibuprofeno, la ingesta excesiva de alcohol o el estrés, y la gastritis crónica, que se produce cuando la enfermedad dura meses o inclusive años. Para un tratamiento sintomático encontramos los inhibidores de la bomba de protones como lo es el omeprazol, antihistamínicos como la ranitidina, antiácidos como lo son el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Y listo, eso fue todo por hoy. Espero que esta información te sea de mucha ayuda. Que no se te olvide apoyarme con un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Antes de irme, quiero darle un saludo especial a Galaxy, quien nos ha acompañado desde el inicio de mis videos hasta donde estamos ahora. Si tú quieres que se salude también, por favor escríbeme en los comentarios o al privado. Soy el Dr. Vargas y nos veremos en un próximo video.